nuestras manos, exaltándote, Señor, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso.
que mi vida transformó. Y por ese amor de Dios, salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme a mí. Entender lo que había en mí, solo por el amor de Dios. Soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce grande es el amor de Dios, que mi vida transformó. Y por ese amor de Dios, salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme a mí. Entender lo que había en mí, solo por el amor de Dios. Soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce alma. Paz de Cristo, estimados hermanos y amigos. Nuevamente venimos delante de Dios y de ustedes con la invitación sincera a que nos ocupemos un momento en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Estar conectados con Dios es indispensable, así como suena, es indispensable porque Él es el que nos da la vida, Él es la causa de la vida. Sin Él no tenemos vida. Entonces les invitamos, hermanos, para que con reverencia, hermanos y amigos, con reverencia nos ocupemos un poco en meditar en la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Quisiera que leyéramos una escritura y luego vamos a meditar entonces unos minutos
en la palabra de nuestro Dios. La palabra, la Biblia, la escritura la encontramos en Mateo en el capítulo 16, versos 13 al 17. Y quiero que prepare su Biblia o ponga atención a la lectura si es posible y nos unamos en meditación, en reverencia, en análisis, en reflexión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, venimos delante de ti con oración de gratitud y reconocimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabo, mi Padre, te glorifico y te doy gracias por tu santísima y gloriosa misericordia. Gracias por esta oportunidad también que nos prestas, mi Padre, de ocuparnos en la meditación de tu palabra. Y permite, Señor, que con reverencia nos ocupemos en la consideración de tu palabra. Te ruego, mi Padre, en el nombre de Jesucristo nos dirijas y nos concedas que con reverencia nos ocupemos, con entendimiento, con conciencia, y que seamos capaces de apreciar, de entender y de poner por obra tu santa y divina palabra para honra y gloria tuya y para beneficio de nuestras vidas. Señor, te rogamos todo esto y te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Si quisiéramos ponerle un título al pensamiento, a la meditación, sería: ¿qué piensas de Jesucristo? ¿Por qué es importante? ¿Qué piensas de Jesucristo? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos oído en los medios informativos, quizás no se le dio mucha difusión, pero por lo menos yo escuché de un grupo de creyentes evangélicos por ahí en Colombia, que ellos estaban esperando la venida de Cristo para este jueves pasado. Estaban esperando la venida de Jesucristo. Se congregaron, se reunieron en un cierto lugar, se deshicieron de todas sus cosas, de todo lo que tenían ellos, lo vendieron, y yo digo que un error. El error que cometieron es, vendieron sus cosas, el dinero que sacaron de lo que vendieron, se lo dieron al pastor. No sé cuándo, el pastor desapareció, no lo encuentran, y ellos están muy tristes y preocupados, y con razón, porque no saben qué hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, es importante tener un concepto correcto de Cristo. Es necesario conocer quién es Jesucristo. Y es necesario, en lo posible o lo básico, conocer lo que nuestro Señor enseñó y mandó. Este hombre que supuestamente era el pastor, los convenció a estas personas de que Cristo iba a venir a recoger a los creyentes el día que ya mencioné, el jueves pasado. Cuando la Biblia dice, según Mateo 24:36, que nadie sabe el día ni la hora. Ahora, quizás este hombre nunca mencionó nada, mayormente si estaba planeando algo tan perverso como lo que hizo. Nunca dijo nada. Pero entonces, ¿qué pasó? La falta de conocimiento de los creyentes de la realidad de Cristo y su palabra. Ya dije, Cristo fue muy claro y dijo
que de la venida de Él ni los ángeles sabían. Nadie sabe el día ni la hora. Entonces por eso nosotros estamos esperando el día que Él decida, va a suceder. Él lo prometió y va a suceder. Pero no va a ser cuando cierto hombre, porque ya muchos han hablado de eso, han puesto fechas y han fallado porque el día y la hora nadie la sabe. Entonces de paso les invito para que oremos por estas personas inocentes en cierta manera, pero también me duele y quisiera aguantarme de decir, tengo temor de que en la iglesia entre nosotros sucedan cosas semejantes. Conozco por lo menos de un caso que ya el hombre que era pastor ya no está, pero sí conozco por lo menos de un caso de un hombre que hizo algo semejante. Reunió algo de dinero y se quedó con todo el dinero. El grupo se desintegró, se desbarató, se desapareció y quedó mucha gente amargada y decepcionada, hermanos, de él y lamentablemente a veces también de otros ministros y otros pastores. Entonces, es importante y quiero invitarles a que pensemos, ¿qué piensas de Jesucristo? Desde que Cristo entró en escena en su ministerio terrenal, se dio a conocer, se identificó de alguna manera, especialmente haciendo bien naturalmente, era conocido, era popular, entre algunos no era de mucho agrado, entre otros era de mucho agrado, y había una variedad de pensamientos y de conceptos como hasta el día de hoy. Ahora, quiero voy a leer un pensamiento y la intención, hermanos, cada vez que nos congregamos, cada vez que nos reunimos a meditar en la palabra de Dios, que hablamos, que expresamos, que reflexionamos, la intención es que nosotros, usted y yo, vayamos mejorando nuestro concepto, vayamos mejorando nuestro entendimiento de la realidad y de la única verdad que es Cristo Jesús. Ese es el propósito. Especialmente en este tiempo donde hay tanta perversidad, tanta maldad. Tantas iglesias que dicen tener la verdad. Y la gente las acepta, ¿sabe por qué? Porque no conocen la verdad. La gente que conoce la verdad, no como quiera la van a engañar. Y si no conoce la verdad, entonces sí lo van o la van a engañar. Y yo no quisiera eso para nadie. Pero hay una cosa. Leí un pensamiento que me entristece, dije una vez hace tiempo, y no me gusta, pero tampoco lo puedo desechar, tampoco lo puedo rechazar completamente, porque para mí dice una gran verdad. El pensamiento dice, claramente la ignorancia espiritual y el analfabetismo bíblico son comunes entre los que profesan ser cristianos. Ahora, retrocediendo un poquito, acordándonos de lo que dijimos, de este grupo de personas ingenuas, quizás inocentes, pero lo más grave de la situación es que no conocían la verdad o no conocían la Escritura al respecto. Otra vez, si no se les habló, pero tampoco ellos lo buscaron. Nadie sabe el día ni la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la ignorancia puede ser normal, puede ser natural, que no conozca, que no tenga la oportunidad de conocer, o puede ser también una ignorancia de rechazo de nuestra parte. Entonces ciertamente la ignorancia espiritual y el analfabetismo bíblico. Un analfabeto o analfabeta o analfabetismo es falta de conocimiento. Una persona analfabeta es una persona que no sabe leer ni escribir. Entonces, el analfabetismo bíblico son comunes entre los que profesan ser cristianos. Ahora,
No basta tener una Biblia o traer una Biblia debajo del brazo. No es suficiente leerla de vez en cuando. Es indispensable buscar la ayuda y la dirección del Señor. En esta escritura de donde partimos, podemos leer lo que el Señor le dijo al apóstol Pedro. Cristo sabía y sabe todo. Entonces, él sabía que había una diversidad de opiniones. Lamentablemente, el día de hoy también lo sigue habiendo. Y lo triste es que por ignorancia o por necedad, hay gentes que creen a esa variedad de opiniones y no enfrentan, no hacen un análisis de qué es lo que están creyendo. Y se están dejando llevar por esos conceptos, por esos errores, por esas maldades perversas, porque torcer la Biblia es una maldad perversa del diablo. Había conceptos diferentes y Cristo para motivar a sus seguidores, a sus discípulos, empieza con esto. Les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y por lo menos tenemos aquí 3 conceptos. Ellos dijeron, pues unos dicen que eres el Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. 4 conceptos diferentes. Entre los que lo conocían, entre los que opinaban acerca de Cristo, había por lo menos 4 conceptos diferentes. Ahora, ¿cuál es su concepto? ¿Qué piensa usted de Cristo Jesús o de Jesucristo? ¿Y vosotros quién decís que soy? Escuchó las opiniones de los demás, pero a Cristo le interesa también saber lo que usted y yo pensamos de Él. Por eso es importante. Ahora, todos podemos tener un concepto, un pensamiento de Cristo, pero la pregunta indispensable y necesaria ¿es lo correcto lo que nosotros pensamos de Jesucristo? Eso es lo que parece que al Señor le interesa, porque después de escuchar las opiniones que había de Él, entonces se dirige a ellos. Y entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A Cristo le interesa lo que usted piensa de Él. A Jesucristo le interesa lo que yo pienso de Él. Ahora, ese concepto debe estar basado en la Escritura y la revelación. La Escritura y la revelación son 2 cosas indispensables en el concepto que tengamos o que nos formemos de Jesucristo. Cuando escucha el Señor la respuesta de Pedro, Pedro le dijo, dice el texto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que notemos la importancia de lo individual también. Es individual. Él les preguntó a todos. No le preguntó a Pedro nada más. Les preguntó a todos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? A todos los que estaban ahí, a los discípulos. Entonces, Pedro, por algún motivo, unos dicen que era muy intrépido, otros dicen que, en fin, lo que haya sido, él responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el Señor le respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Primero, Cristo estaba aprobando la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba aprobando la respuesta de Pedro, pero también le estaba dando una
una respuesta y una dirección para que él tuviera cuidado. Él le dijo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces dijimos, necesitamos dos cosas a conocer, vivir, entender, dos cosas importantes. Una, la Escritura, la revelación de la Escritura. Y segundo, la revelación de parte de nuestro Dios. En Mateo, en el capítulo 11 de Mateo, el versículo 27 dice la Escritura así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y mire, aquí está el punto. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, de paso, digamos que debemos sentirnos muy altamente privilegiados por la misericordia que tuvo Dios en una forma personal con cada uno de nosotros. A Él le plació en su misericordia revelarnos individualmente como lo hizo con Pedro. Pedro respondió, no dice si los demás apóstoles respondieron, pero Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo no rechaza, Cristo acepta. Y Cristo felicita a Pedro, pero le hace una aclaración. No fue capacidad individual de Pedro como inteligencia. Fue por la revelación y la misericordia de Dios que Pedro entendió eso. ¿Qué piensa o qué pensamos de Jesucristo? Para unos, en aquel tiempo, como ya vimos, para unos era Juan el Bautista, para otros era Elías, para otros Jeremías o alguno de los profetas. Cuatro conceptos diferentes. Pero otra vez volvemos. Me llama la atención el interés que tuvo Cristo al dirigirse a sus seguidores. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le interesa al Señor lo que usted y yo pensamos de Él. Y ese pensamiento o ese concepto o esa perspectiva, hermanos y amigos, debe estar basado en las Escrituras y en la revelación de parte de nuestro Dios. Necesitamos tener bien puesto en nuestra mente eso. Necesitamos tener bien puesto en nuestro entendimiento y en nuestro corazón esa verdad. La Escritura, leerla, orar a Dios para que nos dé revelación, para que nos dé dirección y rogar a Dios que nos dé revelación. Hay palabras, hay escrituras que usted las lee y no les encuentra mucho. Pero de repente si le pide a Dios y Dios le concede, encuentra una respuesta preciosa, una respuesta tremenda. Entonces, es importante para Dios, delante de Dios es importante, le interesa al Señor Jesucristo lo que usted y yo pensamos de Él. ¿Por qué? Porque Dios es Dios en todo tiempo, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Hace unos días anteriores dije yo, parece que aquí mismo dije que para mí con vacuna y sin vacuna mi esperanza de protección está en Cristo, está en Dios. Porque creo que es la verdad. Con vacuna y sin vacuna mi esperanza está en el Señor Jesucristo.
Yo sé que Él me puede proteger, yo sé que Él me puede ayudar, yo sé que Él me puede guardar. Porque he alcanzado, por su misericordia, he alcanzado a entender esta verdad. Porque Él es el Dios Todopoderoso manifestado en carne. Vamos a leer otros versículos. Entonces recuerde, a Dios le interesa lo que usted piensa de Él. Por eso el tema es, ¿qué piensas de Jesucristo? ¿Qué concepto tienes de Jesucristo? ¿En qué concepto tienes a Jesucristo? Dice en el Salmo 33, verso 1 al 3, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Esto es lo que me interesa. Hacedlo bien. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo bien? ¿Qué nos debe motivar a hacerlo bien? Lo que nos va a motivar es si tenemos un concepto correcto de Cristo. Si no tenemos un concepto correcto de Cristo, no vamos a tener ninguna razón para esforzarnos, para ser reverentes, para hacer un esfuerzo si es necesario y se requiere, hermanos, para servir al Señor. El concepto que tengamos de Cristo es indispensable en la vida como cristianos. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Necesitamos entonces tener un concepto correcto de lo que es Cristo Jesús. Un escritor dijo, dígame lo que cree de Jesús y le daré algunos datos importantes de su futuro. Entonces, esto es lo que piensa alguna persona o pensó alguna persona humana. Pero a mí me parece que tiene razón. Dígame lo que piensa, dígame lo que cree de Jesús y le daré algunos datos importantes de su futuro. Entonces, es importante tener un concepto correcto de nuestro Señor Jesucristo. Es importante tener un concepto correcto para cantarle con reverencia, con alegría, con gozo, como dice la Escritura que debe ser. Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La relación con Cristo, la relación con Dios es individual. El alma que pecare, esa morirá. Dije hace unos días, a Dios se le puede servir también en grupo, pero lo principal es individual. Para unirnos en un grupo a alabar y glorificar a Dios con sinceridad y con reverencia, necesitamos primero entender que es individual. Cada uno de nosotros necesitamos entender esto. San Juan capítulo 12, verso 26, Evangelio de Cristo según San Juan capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Promesas gloriosas. Ahora, ¿qué tanto creemos nosotros esas promesas? Es importante considerar esto. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, para hacer un esfuerzo, porque a veces requiere un esfuerzo, necesitamos tener un concepto correcto de Cristo Jesús. Necesitamos pensar correctamente de nuestro Señor Jesucristo. Porque de otra manera vamos a hacer las cosas pues ahí como
como por compromiso nada más, no con amor, no con entendimiento, no con conciencia, no con reverencia, entonces es necesario tener un concepto correcto de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otro pensamiento, que eso no está en la Biblia, pero analícelo y verá que tiene razón. Dice un escritor que no puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal. No puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal. Y no puede haber un conocimiento doctrinal correcto si no conocemos la doctrina de Cristo según Él lo establece. Entonces, ¿qué piensa usted o qué pensamos de Jesucristo? Termino con dos textos más. Dice Colosenses capítulo 3, versos 23 al 24. Son como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Para hacer esta distinción con reverencia, con buen ánimo, con buena voluntad, si usted trabaja y respeta a su mayordomo o la póliza de su compañía donde trabaja por compromiso, entonces es más importante todavía conocer la voluntad de Dios y estar dispuestos a hacerla. De buen ánimo, no como sirviendo al ojo o no como sirviendo a los hombres, sino de buen ánimo en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa en el nombre de Cristo Jesús. Por último, 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Qué pensamos de Jesucristo? Cuando están bien las cosas es posible que sea más fácil pensar, tener un concepto. Yo soy cristiano y yo creo en Cristo y cosas semejantes. Pero cuando las cosas no están bien, pero tenemos el concepto correcto de Jesucristo, entonces vamos a seguir siendo fieles. Porque dijo Pablo, yo sé bien a quién he creído. Y entonces, si tenemos un concepto correcto de Cristo, vamos a decir nosotros también lo mismo. Y necesitamos no solamente confesarlo, sino también manifestarlo con hechos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. Esa era una prueba grande para el salmista. Esa situación era una prueba grande para el salmista, pero él dijo, no importa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, le decía al Señor. Hermanos y amigos, ¿qué piensa usted de Jesucristo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te alabo, te glorifico y te doy gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Permítenos, mi Dios, permítenos, mi Señor, aprender a pensar lo correcto en cuanto a ti y en cuanto a tu palabra, en cuanto a tu iglesia y en cuanto a nuestra vida como cristianos. Perdona, Señor, nuestras faltas y nuestros errores y concédenos la sabiduría, la humildad, la gracia y la fortaleza para pensar correctamente de ti y quizás de esta manera seamos más felices. Si es así, te ruego nos concedas en el nombre de Jesucristo tener un concepto correcto de ti, tener un concepto justo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.